¿Saben qué es un laboratorio viviente o Living Lab? Es un concepto de investigación que se define como ecosistema de innovación abierta. Está en un territorio, por ejemplo, una ciudad, una región o un campus, y integra una colaboración público-privada. En su forma más simple puede llegar a ser una habitación o un departamento en el que los que van a usar un nuevo producto lo utilizan en su ambiente natural y así participan activamente en su diseño. O también puede ser un centro público con múltiples expertos en diferentes disciplinas colaborando para crear ideas, diseños y artefactos tecnológicos de forma colaborativa. Muchas universidades forman parte de laboratorios vivientes y en Europa hay bastante financiación para armar estos espacios. Sí, adivinaron, vamos a hablar de laboratorios vivientes, porque Eukene Barrenechea Larrañaga coordina uno desde donde se dedican a entender la energía accesible y el consumo en el hogar. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Quieres presentarte? Bueno, yo soy Eukene Barrenechea y trabajo en Atxenea Living Lab como coordinadora desde hace unos casi 10 años. ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste? Sociología, estudié sociología. ¿Y te parece ¿qué es esto de coordinar un Living Lab? Primero empecemos por el principio. ¿Qué es un Living Lab? Bueno, en nuestro caso un Living Lab es lo que intentamos hacer es acercar las innovaciones a la sociedad, a ese entorno con el que convivimos. Entonces, en nuestro caso es una socialización, diríamos, que las innovaciones que se dan en el sector del hogar. Y esa definición de Living Lab que tiene que ver con que los Living Labs tienen como esa hélice, le dicen muchas veces, donde siempre hay universidades con empresas, con la sociedad civil y con el tercer sector envueltos en estas innovaciones. ¿Cómo la ves esa definición? Porque la tuya es como muy diferente. Sí, es un poco diferente porque a nosotras nos fundó una cooperativa de empresas. Entonces, desde luego, lo que había leído cuando comenzamos este trabajo en los Living Labs durante algunos años, leía cuál era la literatura que teníais, así como en Finlandia, como en Canadá también se publica, sobre lo que es la ciencia Living Lab, ¿no? Sí. Entonces, lo que veía es que entre lo que ellos aplicaban y nosotras aplicábamos, había una diferencia, y era que nosotras no partimos de teorías, no partimos de una conceptualización, no trabajamos en lo que es el estudio científico de los Living Labs. Sí que en un momento podemos recoger praxis que luego se podrían incorporar en los estudios que hagan desde las universidades. Sí. Pero en sí, al principio, la estrategia inicial sí que fue un poco más seguir esa trayectoria que planteabas tú, pero lo que a mí como socióloga me inquietaba era que si seguíamos esa trayectoria íbamos a acabar trabajando con un núcleo de personas muy afines a perfiles socioeconómicos muy concretos, que son las personas trabajadoras de centros tecnológicos, universidades, y eso nos quitaba la oportunidad de abrir la innovación a gente que no la conocía. Diríamos que al principio eran tests que se realizaban con gente que ya conocía el mundo del software, el mundo del IoT, el mundo de todas estas innovaciones que se estaban dando, ¿no? Sí. Y yo me decía a mí misma, ¿y el resto del mundo dónde está? ¿Cómo socializamos eso? Como de alguna manera popularizar la innovación, hacerla como accesible a todo el mundo. Sí. En eso trabajan. Sí, eso es. Muy bien. Y a ver, ¿me contarías, por ejemplo, un ejemplo concreto en donde esta innovación llega a otros lugares donde normalmente no llega? Mira, por ejemplo, hay un proyecto
con el que llevamos trabajando, empezamos a trabajar sobre lo que se había publicado en torno a la energía, en el consumo energético en el hogar. Estamos en diferentes proyectos trabajando en ello. Incluso estamos también en proyectos de ciencia y tecnología, ¿no? Con el gobierno vasco, ¿no? Participando la parte social. Pero detectamos cuando hicimos un análisis de las tecnologías de consumo energético en torno al hogar, descubrimos una tecnología que ya estaba inventada en Austria desde los años 70. En Austria, quizás también más al norte, pero bueno, nuestra noticia era que se manejaba en Austria en los años 70 ya, y era la introducción de aislamiento en las fachadas, en las paredes de los hogares para que hubiera un consumo energético menor. Y esta introducción de esa tecnología lo que hacía era que el consumo energético de los hogares fuera menor. Comenzamos a contrastar cuánta gente conocía esa tecnología en nuestros entornos más cercanos, diríamos que alrededor de una población de 100.000 habitantes, y nos dimos cuenta que no era una tecnología muy conocida. Y dijimos, esta innovación está sin introducirse en la sociedad, sin socializar. Entonces nos pusimos a ello y desde entonces pues trabajamos a partir de esa investigación, intentamos aplicar, diríamos que hacemos procesos participativos de grupos de 10 hogares y vamos implementando, diríamos, esta tecnología en diferentes hogares haciendo procesos participativos con hogares, ¿no? Llevamos ya unos 50 hogares. Pero, ¿cómo es que los hogares se comunican con ustedes? ¿Cómo sucede? Bueno, pues hacemos eso, lo hacemos a través de diferentes canales, diríamos, ¿no? Sí. En algunas ocasiones, esto lo comenzamos al principio como, bueno, pues diríamos que los proyectos en los que nos manejábamos eran muy científicos, se paga por hacer cosas que estén relacionadas con inventar o desarrollar nuevas tecnologías, y nosotras queríamos plantear lo que decías tú, socializar una, ¿no? Y entonces para esto no teníamos mucha inversión. Con lo cual la primera experiencia fue pues acercarnos a una red de cooperantes que hay en un entorno cercano, una asociación de ONGs que hay en un entorno cercano en el que había una socióloga nicaragüense, le planteamos el tema y entonces hicimos el proyecto, abrimos la primera experiencia diríamos que sin una financiación, simplemente para comprobar cuál era la recepción en este lugar es de Mondragón, Arrasate, donde estamos, cuál era la recepción de las personas usuarias sobre el tema, ¿no? Y a partir de ahí, pues a veces lo hacemos con este tipo de organizaciones, otras los hacemos con asociaciones de vecinos, otras veces con conocidos, o sea, depende, otras veces a través de ayuntamientos. Pero ustedes les dicen, bueno, nosotros tenemos la tecnología y después, ¿qué pasa? Nosotros tenemos estas ideas para implementar y ¿qué pasa? ¿Cómo es que después ellos deciden, bueno, buenísimo? Pues hacemos, depende cuál sea el inicio del proceso, el diseño cambia. Por ejemplo, en el caso que estamos diciendo que nos unimos con esta, o sea, que lo compartimos con esta socióloga nicaragüense, pues bueno, pues lo que hicimos fue hacer una reunión con las primeras personas potencialmente interesadas. Las casas tienen que tener unas características concretas, no cualquiera puede hacerse este aislamiento en su casa, tienen que ser casas fabricadas antes de los años 80 y tienen que tener unas características concretas, pero bueno, pues trata de atraer a perfiles de personas usuarias a través de canales, ¿no? Y entonces, eso, según cómo se da la situación y cuáles son los perfiles iniciales de esas personas que participan, que son los hogares, pues se diseñan elementos concretos. También según las necesidades que tengamos. El primer experimento que hicimos, por ejemplo, lo que hicimos es poner sensores en todas las casas, porque teníamos que, a pesar de que conocíamos las bondades de esa tecnología, lo teníamos que comprobar de alguna forma. Entonces, se pusieron los sensores antes de realizar la obra y posterior a realizar la obra para verificar cuál era el comportamiento de la relación calor-frío en cada uno de los hogares que se medía. Y luego después ya se hizo la instalación. Y luego de eso se suele hacer procesos de inicio y de recogida. O sea, que sí que se utiliza un poco la pedagogía. A mí, por ejemplo, me gusta la pedagogía de Freire en ese sentido. ¿No? Considero que hay una parte de la innovación que es pedagógica. En todos los casos nos ocurre esto, ¿no? A veces esa pedagogía se da una forma y otras veces otra. En este caso necesitábamos verificar a través de los sensores cuál era el cambio de temperatura en el interior de los hogares y en otros casos pues ya con unas facturas nos valen, pero lo que tenemos que hacer es quizá cambiar algo o tratar de incidir en las políticas de los ayuntamientos. Quiero decir, son procesos de diseño en los que, como tú bien decías, se dan relaciones de co-creación entre diferentes agentes.
entre diferentes agentes que tienen características diferentes. Algunas son ayuntamientos, otras son técnicos de instituciones públicas que tienen determinado conocimiento desde el que potencialmente se puede acceder a hacer algunos cambios a nivel de políticas públicas. Otras veces necesitamos financiación directamente para poder seguir en el programa, o quizás darle un aspecto más, una visión más global. Quiero decir que a veces trabajamos, yo creo que la sociología lo que aporta es esa capacidad de ver los proyectos desde una perspectiva diferente. Una cosa es un grupo de 10 personas desde el punto de vista de análisis, y otro tema es que estés analizando una población de 100.000. Entonces, un Living Lab es desde esas 10 hasta esos 100.000. Y la posibilidad que da el diseño es de crear marcos delimitados para manejarse en esas capas tan diferentes de conocimiento o de actuación, ¿no? Entonces, a mí descubrir el diseño me ayudó muchísimo a la hora de ver que era totalmente compatible, ¿no? El enfocarse en una persona, en 10 hogares, ¿no? Con lo que eso significa desde el punto de vista de datos, de categorizaciones, y a la vez conectarlo con un sistema mayor, ¿no? ¿Y cuándo fue que descubriste el diseño o cómo fue? Mira, el diseño fue, pues mira, tú estás en Finlandia, ¿no? Pues mira, yo trabajaba hace 10, 11 años, trabajaba en el mundo industrial, también popularizando la tecnología en diferentes ámbitos, ¿no? Quiero decir, pues, se introducían nuevas tecnologías del norte de Europa en diferentes fábricas que en aquella época con las que yo trabajaba tampoco tenían tanto conocimiento técnico, tanta preparación de perfil profesional. Puede ser, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Hace 15 años. Entonces, era una forma de ir, lo que dices tú, ¿no? Popularizando e integrando esa tecnología en aquellos perfiles que no tenían estudios de las unidades de fabricación. Y entonces, luego después, aquella etapa terminó de alguna forma, y hice un máster en la Universidad de Mondragón. Sí que había coincidido antes también en un proyecto en el que estaban Ricardo Amasté y esta gente con Colaboradora en Eutokia, y había visto que había otras formas de abordar el conocimiento, la aplicación del conocimiento, etcétera, con el diseño. Sí, ya empecé a familiarizarme con el concepto de diseño, y luego después ya en el máster hicimos el máster de innovación, que diríamos que es el máster que hacemos, los chavales jóvenes hacen en Lane y nosotros hicimos en MIN. ¿Qué es eso, Lane hace y aproximadamente, MIN? ¿Qué es eso, Lane y MIN? Lane, una metodología que se instauró en colaboración con una universidad finlandesa es Lean, Lean. O sea, Lugo, sí. España, Italia y 2 Ns. Okay. Y 2 Ns de Navarra, ¿sí? Sí. Esa es la modalidad para hacer cuando entras en un grado, ¿no? El grado Lane. Okay. Y el otro es el grado MIN. El grado MIN es, que no sé si sigue existiendo, es un Madrid, Italia y 2 Ns de Navarra. Okay. Es un máster, y es un máster de emprendizaje y emprendimiento que también tiene unos componentes relacionados con el diseño. Yo creo que en el entorno de innovación, hace 10 años se empezaron a introducir, en concreto en España y en Euskadi, se empezaron a introducir elementos del diseño, y algunos pues nos gustan muchísimo más que a otras personas. Es decir, que a mí me dio muchísimas facilidades porque, bueno, pues para mí me ayuda mucho en el desarrollo de la síntesis, por ejemplo. El lenguaje visual también me parece muy interesante para sintetizar procesos, etcétera. Y la sociología, cuando la estudié, se me hacía un poco, diríamos que, primero, la que yo estudié, por lo menos necesitábamos hacer, no se valoraba tanto el trabajo de campo, y luego, por otro lado, era muy teórica, era poco empírica. Yo creo que hay como una rama de la sociología que se dedica a la investigación-acción, ¿no? Sí, pero en que hacen acción, pero el diseño es pura acción en ese sentido. Tenemos como más herramientas para intervenir. Sí, yo creo que sí.
además facilita mucho la comunicación y facilita mucho, pues lo que decíamos, ¿no? La integración, por ejemplo, cuando dices trabajas a nivel macro o micro en un sistema, pues hay muchas herramientas, tiene muchas herramientas que te ayudan a situarte y a situar a otras personas, articular un lenguaje sea visual, sea no visual, para articular procesos y verlos de una forma más operacionalizable. Sí, y nosotros tenemos eso de que nos relajamos en los métodos, ¿no? Que tenemos una batería de métodos y a partir de los métodos muchas veces no estamos seguros, pero le damos con algo y después es una manera de abrir el proceso a la gente y a otros y trabajar en colaboración esos métodos. Sí, ahí estoy muy de acuerdo. Muy bien. Entonces, descubriste el diseño y empezaste a aplicarlo en esto que es el trabajo de HNA. ¿HNA quiere decir algo? ¿El nombre de este Living Lab? Se fundó para desarrollar actividades de innovación en el entorno del hogar. Pero entonces, HNA quiere home. decir algo en euskera. En euskera, no. Fue una iniciativa que se financió por parte de en su día el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España y estaba a la vez financiado también por el fondo por Europa, y yo creo que le dieron un nombre en inglés. Le dieron un nombre en inglés que es Home. El H es de Home. Ah, ok. Y Enea sí que tiene que ver con un concepto, diríamos, con un concepto más vasco, ¿no? Pero, ojo, me has pillado, porque eso de Enea, pues Enea puede ser como nuestro o la verdad es que sé que se utiliza en diferentes, hay algunas organizaciones que se suelen poner Enea, ¿no? Pero ahí me pillas. No, me dio curiosidad porque HNA a mí no me sonaba nada. Ya. Perfecto. Y decime, supongo que no es casualidad que uno de los pilares importantes de este laboratorio viviente es justamente trabajar el tema de la energía, que tiene que ver con, ¿no?, con la sostenibilidad. Pero aparte de eso, ustedes se dedicaron como a esto de promover viviendas accesibles, a que las viviendas sean más accesibles para, supongo que deben tener ustedes problemas en la ciudad para que una parte de la población acceda a comprar sus propias viviendas. No, nosotras no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Lo que sí promovemos es que se hagan determinadas pequeñas reformas en las viviendas para que el consumo energético de las mismas sea menor. O sea, quiero decir que puede haber, a través de determinados procedimientos, uno puede gastar menos energía, ¿no? Para calentar su casa, pues que gaste menos energía. O, por ejemplo, también promovemos fórmulas para que la gente pueda instalar fotovoltaica en sus casas, para reducir su factura eléctrica y generar más energía, generar más energía desde lo renovable, ¿no? A lo que tú te refieres ya no entra dentro de nuestras competencias. Ok, no sé por qué me pareció que cuando estaba leyendo el documento que me pasaste tenía que ver con esto de viviendas accesibles, pero lo accesible es como los gastos mensuales, digamos. Sí, promover la accesibilidad a través de la reducción de gastos mensuales, sí. Y ¿tenés algún ejemplo? Porque en un momento vos mencionaste la posibilidad de influenciar en políticas públicas. ¿Cómo llegan a influenciar en políticas públicas que tienen que ver justamente con la reducción o con el consumo eficiente de energía? Con la reducción de consumo eficiente de energía todavía no, o sea, estamos en un estadio más inicial, quiero decir. Pero sí que nos invitaron a participar en un ayuntamiento, concretamente en el Mondragón, en un proyecto en el que teníamos que generar una guía para fomentar el uso de la fotovoltaica en los apartamentos. Vosotros llamáis más apartamentos, ¿no? En los pisos, en las viviendas de lo que era el Arrasate, ¿no? En Mondragón. Entonces, primero hicimos un análisis, una co-creación con diferentes agentes que estaban
involucrados en lo que es la venta de energía verde y de instalación de fotovoltaica. Incluso hicimos algunas entrevistas y luego después ya le planteamos diferentes propuestas a las responsables del ayuntamiento para ver cómo podíamos enfocar esto hacia la ciudadanía. O sea, ¿cómo se podrían, qué tipo de cosas hacían? ¿Campañas de comunicación con la ciudadanía? ¿Cuál era lo que proponían? Creamos una guía. O sea, creamos una guía en la que le ofrecíamos información acerca de las diferentes posibilidades de inversión que tenía un grupo de viviendas a la hora de instalar fotovoltaica. Le proponíamos alternativas de qué, diríamos, de si qué diferencia existía de inversión y características cuando se hacía una instalación para el consumo propio o cuando se hacía una instalación para el consumo de todas las viviendas, ¿no? Hay consumos energéticos de las viviendas que son comunes, entonces para reducir el consumo común o para reducir el consumo privado. Luego después, claro, la consulta en este caso es muy importante, la consulta con, diríamos, con la parte política del gobierno local, ¿no? Porque el gobierno local, depende de cuál sea su ideología, pues va dentro de la amalgama de posibilidades que se le puede ofrecer a esa ciudadanía, le puede interesar más que se promueva una u otra. Con lo cual, nosotras primero hicimos un análisis y luego contrastamos con el gobierno local qué tipo de ejemplos eran concretamente con los que quería compartir con la ciudadanía a través de una guía que después se sintetizó y se repartió en todos los buzones de Mondragón, ¿no? Entonces, a partir de ahí luego, lo que hicimos es, en este caso, lo del gobierno local era una financiación europea y en el segundo caso era una financiación de un grupo de cooperativas, de una plataforma que se generó a través de los fondos sociales de unas cooperativas del Grupo Fagor. Y entonces, en ese caso, lo que les invitábamos es hacer un piloto concreto. Es decir, hemos puesto una guía, pero ahora lo importante es que la gente vea que eso que hemos planteado tiene una aplicación real. Y entonces buscamos potenciales diferentes apartamentos o viviendas que pudieran aplicar, instalar fotovoltaica en sus hogares. En este caso, el gobierno local quería que para el consumo global que tenían, ¿no? Eléctrico, de ascensores y de todo aquello que tuviera que ver con el consumo de los elementos comunes de las viviendas, y hicimos el planteamiento y encontramos una potencial. Una pregunta, perdóname mi ignorancia, ¿pero qué quiere decir fotovoltaica? Fotovoltaica es energía, o sea, las células fotovoltaicas son aquellas que generan energía a través del sol. O sea, que podían instalar paneles solares, esas cosas. Eso es, paneles solares, eso es la instalación de paneles solares. Entonces, buscamos una unidad de 144 casas, viviendas, que potencialmente tenía interés para realizar esta instalación. Y así reducir pues casi un 50% de su consumo de energía eléctrica común. Quiere decir, pues con 144 casas, pues hay consumos de garajes, ascensores, televisor, o sea, las antenas de televisión, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos consumos, ese volumen de consumo con esta propuesta de valor se puede reducir en un 50%. Y eso, o sea, hace que si yo tengo que instalar los paneles para reducir un 50%, ¿en cuánto tiempo me pago esa instalación? Bueno, pues ahí estamos. Cuando me estás tú preguntando cómo podemos ir generando nuevas políticas junto con los gobiernos locales para que esto sea accesible, ¿no? Lo que decíamos, que sea accesible para esos 144 hogares, pues lo que hacemos es buscar primero si hay alguna financiación por parte del gobierno vasco, que la hay. Sí. Que la hay una financiación por parte del gobierno vasco para financiar parte de esa inversión. Y hay otra también que decíamos al gobierno local. Bueno, pues ya que hemos trabajado en realizar este tema de la guía y tal, os preguntamos, como gobierno local, ¿estas 144 casas tendrían algún tipo de... es que estamos haciendo todo en euskera. Sí, tranquila. Mariana, entonces, busca las palabras tranquila, no te puedo ayudar. Espera, a ver, deducción fiscal. Entonces, ¿qué deducción fiscal se podría plantear? Bueno, pues resulta de que la deducción fiscal para este caso no existía,
porque no se había contemplado este escenario. Entonces, estamos trabajando en que se realice una votación en el ayuntamiento para que ese ordenamiento se pueda cambiar y a través de ese cambio exista una bonificación fiscal a través de un impuesto que pagan de la vivienda, se paga aquí un impuesto de la vivienda al ayuntamiento todos los años, tenga una reducción ese impuesto. Entonces, muchas veces el trabajo es, para mí, por ejemplo, la mejor experiencia es siempre tener casos concretos desde los que ir preguntando en cuanto a las políticas estas, ¿eh? O sea, nosotros trabajamos el tema de la política pública desde casos muy concretos como este, ¿no? No, pero está buenísimo porque eso es lo que necesitas después de haber hecho un piloto, ¿no? Eso Decir, es. bueno, esto es lo que en tanto tiempo se puede recuperar la inversión y en tanto tiempo ustedes pueden dejar o sea, en tanto tiempo los paneles van a ser así de efectivos. Eso es. Entonces lo que hace la gente es que ve un precio concreto, ¿no? Que en este caso, pues bueno, pues dependiendo cómo vayan las aplicaciones, ¿no? Y las subvenciones, pues no será mayor a 80 euros la inversión. O sea que No el gobierno local y bueno, los apoya para que hagan inversiones, o sea, los apoya este tipo de inversiones. Teóricamente sí, luego hay que ver en la praxis, porque muchas veces aquí en España, por ejemplo, tenemos el caso de la ley de propiedad horizontal, que es un caso en el que se dan determinadas características, que nos ha dado mucho quebradero de cabeza en este y en otros proyectos, que es que tiene que haber un acuerdo entre todos los vecinos de un portal o de los 3/5 de los vecinos que haya en una comunidad concreta, ¿no? Entonces, sí. hay... Sí, te toca un testarudo y no puedes hacer nada. Eso es. Entonces, pues bueno, ahí hay, por ejemplo, se está presionando para que cambie esa ley de propiedad horizontal, por un lado. Por otro lado, se intenta que cambien las ordenanzas fiscales, porque igual de alguna forma no habían contemplado que, pues bueno, en este caso las casas estas a las que se le ha hecho la oferta estaban fabricadas después del 2005. Y como hay un código de edificación técnica que cambió en un momento dado, no sé si en ese año, pues se considera que todas las casas que fueran fabricadas después del 2005 no tenían esa ordenanza fiscal. Entonces le decíamos al ayuntamiento, tenemos el primer piloto, ¿no? Entonces tenemos que aplicar, ¿no? Como decía, pues liderar con el ejemplo, ¿no? Decimos, tenemos este caso y estamos diciendo que no porque está fabricada después del 2005. Queremos un piloto que sea ejemplar. Pues bueno, pues tendremos que hacer alguna excepción. Entonces estamos en ello, porque en este caso el ayuntamiento va a votar esto mañana. Casualidad, ¿no? Mañana va a ser el resultado de la votación y nos reuniremos con ellas y nos comentarán cuál ha sido el resultado, ¿no? Y eso ocurre a muchos niveles. Eso lo vamos a hacer con diferentes ayuntamientos de la mancomunidad de la que estamos hablando. Porque a veces, pues bueno, pues en sus ordenanzas fiscales, pues como hay cosas que no se han aplicado aún, realidades que no se han aplicado aún, hay ordenanzas que hablan de los paneles solares, pero como no se han aplicado hoy en apartamentos y viviendas, pues esas ordenanzas no son muy accesibles incluso a nivel de aplicación, de conocimiento. Entonces nos tenemos que reunir con otro ayuntamiento para ver cómo hacer esa aplicación de esa ley de una forma más accesible para la ciudadanía, ¿no? No me hables de kilovatios, de límites de kilovatios. Háblame de pasta, dime cuánto cuesta, o sea, hasta cuándo me das esa bonificación. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto ahorro? Eso es. Entonces, luego es muy gracioso porque hacemos muchas tablas. Lo que dices tú, Mariana, pues hacemos tablas de tanto le pagas al que te hace la instalación. De este parte del gobierno te deduce esto. Si nos dan la ordenanza fiscal, luego el tema de las amortizaciones, pues bueno, tampoco es tan atractivo. Son amortizaciones que son más de 5 años, ¿no? Pero bueno, y luego también la fotovoltaica hay que tener en cuenta que ahora otro reto que nos toca en el futuro es, no sé si has leído sobre esto, pero el otro día también trabajamos en el entorno de la pobreza energética y algunos compañeros investigadores especialistas en esto, ¿no? En concreto con el que hemos trabajado con uno de ellos, ¿no? Decía en uno de sus artículos que estas leyes, estas carbon zero, ¿no? Cero carbón, emisiones, estas leyes de cero carbón emisiones están dirigidas a gente que tiene un poder adquisitivo determinado, porque tú tienes que tener esos 90, esos 100, esos 1.000 euros para invertir.
realizar Bueno, a menos que el gobierno se ponga y ayude con esas primeras inversiones, ¿no? El tema es que ahí sí que hay algún proyecto europeo, de unos compañeros que están en el proyecto europeo, y vamos a ver si existen fórmulas de microfinanciación para perfiles socioeconómicos más bajos. Por ejemplo, en el caso del aislamiento, pues sí que tenemos cubierto, o sea, intentamos cubrir de alguna forma e identificar quiénes pueden ser aquellas personas que tienen ingresos inferiores, ¿no? Y entonces a través de esa detección luego ver cómo podemos financiarlas, ayudarles. Pues a veces son financiaciones del 100%, otras veces son del 50%, que suelen ser muy agradecidas también. Pues si eres una persona viuda que tiene una pensión que no llega a fin de mes, pues bueno, pues incluso se agradece ese 50% y encima vas a ahorrar. O sea, el 50% de la inversión de generar ese aislamiento que te va a ayudar a ahorrar 80 euros al mes en energía, ¿no? Pero otras veces se consigue financiación para el 100%. Entonces, hay un caso con el que estamos exclusivamente trabajando con un ayuntamiento y ese ayuntamiento nos ha ayudado a buscar una financiación de una empresa que tiene una buena facturación y parte de sus fondos sociales van a ir para financiar 10 casas 100%, para que esas casas, que es además una zona en la que hace frío, puedan instalar ese insuflado en sus paredes y así puedan ahorrar en el consumo energético y reducir emisiones. Lo que sí sería un reto es lo que decíamos, ¿no? Encontrar fórmulas de financiación para gente que no pueda invertir, porque hay casos en los que sí que hemos planteado inversiones de 1.000 euros en panel de fotovoltaica para hogares que tienen rentas ya medias. Y entonces, pues esos hogares ven que pueden invertir, reducir sus impuestos que pagan por tener una casa en su gobierno local y reducir sus facturas eléctricas, ¿no? Pero para eso tienes que tener la capacidad para desembolsar esos 1.000 euros primero, ¿no? Entonces, es otro perfil socioeconómico. Entonces, en un futuro, ¿cómo podemos visualizar esto con gente que no tenga esa capacidad para desembolsar? Hemos visto que hay plataformas de financiaciones más pequeñas, pero que esas financiaciones tienen que superar la inversión de 30.000. Entonces, ahí hay retos de generar propuestas de financiación para que sean menores a 1.000 euros, microfinanciar inversiones de menores a 1.000 euros, pero a través de soluciones que en este momento no hemos identificado que existan. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, España y Diseño, Arquitectura para el Cambio. En la entrevista mencionamos la canción de Jorge Drexler, Movimiento, y una parte que me gusta de esta canción es esta. Estamos vivos porque estamos en movimiento, nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Sigamos escuchando a Eukene. ¿Te parece a vos que es diferente esto de trabajar desde un laboratorio viviente que hacerlo desde una cooperativa o un estudio de sociología y diseño, por ejemplo? Yo creo que, en mi caso, por ponerte en mi caso, a mí me gusta estudiar y ver artículos científicos, pero recurro a ellos cuando necesito pues, una inspiración para diseñar nuevos proyectos y procesos o cuando tengo una duda y no puedo más con ella. O sea, cuando ya lo dice Jorge Drexler en una canción, ¿no? Si quieres que algo muera, déjalo quieto. Entonces, cuando ves que algo se queda quieto, puede ser por varias razones. Puede ser porque tienes que consultarlo. O sea, hay aspectos de esa propuesta de valor que algunos son que tienen relación con lo público, con los agentes públicos, otros tienen relación
a que la propuesta de valor tiene que ser mejorada desde el punto de vista tecnológico, otros tienen que ver con aspectos de precio. Entonces dices, bien, y otros tienen que ver con que igual tu aproximación hacia esa realidad hay algo que está fallando en el diseño del proceso. Sí, pero lo que yo digo es que cuando vos llegás a un grupo de vecinos, Sí. a una cooperativa, a un ayuntamiento, vos decís, hola, ¿qué tal? Yo vengo del laboratorio viviente, ¿cierto? Sí. Y no decís, yo vengo de una cooperativa. O sea, ya desde el cómo te estás planteando y cómo te estás parando hace que la gente tenga alguna noción de quién sos. Y laboratorios vivientes es una cosa bastante nueva, o sea, no todo el mundo sabe que es un laboratorio viviente. Cuando llegás a la gente, ¿cuál es la reacción? O sea, ¿cómo es diferente esto de decir, hola, soy de un laboratorio viviente? Nosotras lo que hemos aprendido es a que tenemos que llevar propuestas concretas. Quiero decir, antes, claro, la aproximación es, hola, vengo de un laboratorio viviente y hacemos test de persona usuaria. Tráeme tu concepto, las personas usuarias, ¿sí? A medida que iban pasando los años, dices, mira, esto primero nos va a alejar de la gente en la calle, porque la gente en la calle no va a desarrollar conceptos que tengan que ver con temas que todavía no son reales en la vida en general, ¿no? Y por otro lado, yo creo que lo que necesita la gente es que le plantees proyectos concretos. Por eso tenemos diferentes líneas de trabajo. Una es la sostenibilidad, que es de la que estamos hablando. Otra es el hogar-cocina. Otra es el hogar circular y el otro es el hogar saludable, ¿no? Y entonces, en todos ellos, después de estos años de experiencia, lo que hacemos es compartir prototipos, se le llaman en algunas teorías de la innovación social. Prototipos quiere decir que son cosas muy concretitas a la que la gente luego puede ir introduciendo, en la que diferentes agentes de diferente procedencia pueden ir introduciendo elementos. Pero son cosas bastante más concretas, materiales, tangibles y comprensibles de las que ofrecíamos al principio. Entonces hacemos el camino contrario. Cuando algo concreto para y no da de sí por algo, ¿no? Si quieres que algo muera, déjalo quieto, se queda quieto y dices, ¿y por qué está quieto? Y entonces ya le vas introduciendo otros elementos de innovación y lo vas conectando con diferentes elementos que te puedan ayudar a complejizarlo. A veces necesitamos complejizar un proceso y otras veces necesitamos convertirlo en sencillo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es ese juego entre complejizar y hacerlo sencillo. Pero, por ejemplo, el mundo de la empresa necesita que le digas las cosas de una forma muy concreta, con un lenguaje muy concreto. El mundo de la innovación pública necesita que le des información sobre qué metodología estás usando para desarrollar esas innovaciones, para introducir esas innovaciones, por ejemplo. Los usuarios necesitan saber, como tú bien has dicho, precio, en cuánto lo amortizo, ¿no? Y para qué me sirve. Entonces, es ese juego un poco el que utilizamos, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en el laboratorio? Pues en este momento estamos 5. Bastante. Y hay gente diferentes que estudiaron diferentes cosas. Sí, tenemos desde físico, ingeniero, diseñador, economistas y aplicamos también pues, la sociología, ¿no? Perfecto. Entonces, de alguna forma, mi responsabilidad es hacer que sea lo suficientemente social, que tenga los aspectos, o sea, que no pierda la conexión con la sociedad, lo que estamos haciendo. Y otras personas tienen gran capacidad pues para diseñar temas de innovación y otras pues igual tienen un conocimiento más de producto, otras más de tecnología y otras más de, que estamos desconectando con la sociedad, que es muy interesante. Por ejemplo, ¿no? El tema digital. Con el tema digital, pues llevamos unos años de experiencia y en esos años de experiencia, pues al final hemos conseguido, pues por ejemplo, pues compartir con la sociedad un producto que es un servicio digital para hacer gimnasia desde el hogar, con personas mayores de 70 años para
para que sigan manteniendo una capacidad funcional, para reducir ese potencial de incapacidad funcional que les convierta en personas dependientes a través de determinadas dinámicas, ¿no? Entonces, pues en esta propuesta es que se realice esa propuesta de valor hacia personas usuarias mayores de 70 años desde el hogar. Ella se conecta con una tablet. Eso debe haber sido fundamental en tiempo de pandemia, ¿no? Eso es, sí, nos ocurrió eso. Teníamos una que era presencial y tuvimos que digitalizarla. Claro. Tuvimos que digitalizarla y entonces vimos que tenía una buena acogida y en principio el año pasado se hizo... pero que es como una clase de gimnasia que alguien puede hacer cuando quiere, sí. Pero que sucede a través de qué canal. ¿Es un televisor, internet? ¿Cómo sucede? Primero se hace un análisis, un diagnóstico de esa persona usuaria para ver, en este caso estamos hablando de capacidad funcional, ¿no? Pues qué capacidad funcional tiene y entonces a partir de ahí se le asigna un programa de gimnasia. Ese programa de gimnasia lo puede hacer desde el ordenador o desde una tablet, se le manda un link y se pone en conexión con una entrenadora. El año pasado se ponía en conexión con una entrenadora y entonces tenían sus clases particulares con una persona especializada en temas de capacidad funcional a partir de 65 o 70 años, dependiendo la circunstancia de cada persona. Y luego, este año se ha complicado un poco y lo que se ha realizado es que 4 personas se reúnen en un grupo desde la red para realizar esa gimnasia con la entrenadora. Y ahora estamos evaluando el resultado. Estamos viendo con las personas usuarias, un compañero está realizando las encuestas y viendo cuál es la acogida de esa nueva práctica que es para reducir el precio al final, ¿no? No es lo mismo hacer una gimnasia con una persona especializada para una persona que para 4. Se han hecho intentos de realizarlo con 8 personas y no ha funcionado. O sea, al principio se realizaron grupos de 8, pero no funciona. Entonces, este tipo de experiencias digitales, pues desde el hogar, ¿no? En realizar este tipo de ejercicios, pues bueno, pues pueden ser interesantes, por ejemplo, en aquellos lugares en los que son de poblaciones pequeñas, ¿no? Que no tienen tanto acceso a diferentes servicios públicos, o personas que ya no pueden acceder a esos servicios públicos porque no les da el ritmo, ¿no? En su polideportivo, etcétera. En los polideportivos aquí ya tenemos servicios públicos, o sea, servicios de desarrollo y capacidad funcional para personas mayores. Pero ¿qué ocurre? Que hay personas que porque se les ha detectado una enfermedad especial o porque se han hospitalizado o porque no han hecho mucha gimnasia en su vida, pues necesitan programas muy concretos para seguir manteniéndose flexibles, ¿no? Y tener autonomía. Sí, y muchas veces, por lo menos acá, se habla de que muchos tienen vergüenza de ir a clases grupales. Por ejemplo. Entonces, que como los gimnasios se transformaron en lugares donde hay como un culto a la imagen muy importante, los que no tienen una figura como súper estilizada tienen como vergüenza de ir a esos espacios. Entonces, no proveen todo el capital que pueden tener para el bienestar de la población. Sí, de hecho me gusta lo que has dicho porque creo que no lo hemos... Esa parte, coincido con esa aportación que tú has hecho hace muchos años, una investigación que hacíamos en la universidad, pero no, tienes razón, mira, este aspecto lo vamos a... La vergüenza, por lo menos acá, bueno, tengo un artículo en finlandés, te puedo mandar, si te interesa lo metes en el Google, en el Google Translate, pero justo había un artículo como muy interesante de cuánto la gente no va a esos espacios por la vergüenza. Yo tampoco iría, de verdad, O sea, tengo 49 y ya empiezan a darme pereza algunas cosas. Bueno, yo no voy porque no me gusta hacer gimnasia dentro de los espacios cerrados. También, sí, yo soy más de bosques. Claro, sí, o sea, si me tengo que mover, necesito como el sol y el aire libre. Eso es también. Pero bueno, Mariana, la capacidad funcional, se realizan determinadas gimnasias que hacen que bueno, pues que tengas que, bueno, igual tú haces gimnasia al aire libre, yo no la hago. O sea, entonces parece ser que hay determinadas investigaciones que demuestran que si tú haces algún tipo de gimnasia, esto te mantiene autónoma en casa más tiempo, ¿no? Claro, totalmente. Y aparte, bueno, con la pandemia un montón de gente mayor realmente perdió un montón de capacidad funcional. Sí.
Y nos Así vamos a es, ir enterando a medida que vayamos abriendo las cosas, ¿no? eso es. Y luego, por otro Bueno, lado, vayamos a ir cerrando la entrevista. Decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué estuviste leyendo últimamente que quieras recomendarle leyendo, escuchando, mirando? pues mira, por ejemplo, últimamente no estoy leyendo mucho porque me toca aplicar muchísimo. O sea, es que es una cosa, o sea, hay etapas en las que te hartas de leer, Sí, ¿no? Y de archivar investigaciones, porque a mí me gusta imprimirlas, las que me sí. gusta imprimirlas, pero hay otras en las que dices, madre mía, ese archivador, un día lo voy a mirar, ¿no? Pero lo interesante es que todo eso que lees, cuando tienes que aplicar mucho, pues diríamos que vas recordándolo. O sea, de repente te vienen Total, ideas. sí. Ah, esto que leí allí, no Bueno, sé, a mí me menos pasaba que en mal. la época que cocinaba muchísimo más que ahora, por ejemplo, a la noche leía libros de cocina, pero no porque, o sea, leía como, ¿entendés? Como repasaba recetas y después iba al supermercado y decía, ah, sí, ya sé, mira, con este zapallito lo que puedo hacer es tal cosa. Eso es, eso es. Entonces, pues no sé, pues sí que me gusta, o sea, en el tema de, por ejemplo, ahora hay una plataforma que se ha creado con el grupo Fagor y allí, a esa plataforma que creo que está de alguna forma ligada al Climate Kick, pues en esa plataforma planteaban cosas que nosotras ya hacíamos en HNA súper interesantes, ¿no? ¿Cómo se Pues por llama ejemplo, la lo que te plataforma? contaba, Climate Kick, climate Sí, y luego kick, K de kilo, eso es sí, kick, sí, sí, ¿no? sí. Y entonces allí se plantea una forma de trabajo que es más ágil. Entonces, en vez de, claro, a mí también lo que me sentía incómoda en HN era con ver que no sabes esto cuando te están financiando proyectos y los proyectos son como, acaban siendo algo como que no se conectan, como que ahora tienes una convocatoria para este proyecto, luego tienes otra convocatoria para otro y tal, ¿no? Entonces, parecen como elementos inconexos porque dependen de las convocatorias. Entonces dijimos, no, mira, ya vamos a tener 4 líneas, hemos dicho, y en esas 4 líneas es como el portafolio de proyectos. Estos también funcionan así, van portafolio de proyectos. Y el portafolio de proyectos es, ¿qué tenemos para sostenibilidad? Por ejemplo, en nuestro caso aplicado, ¿no? ¿Qué tenemos para sostenibilidad? ¿Qué tenemos para economía circular? ¿Qué tenemos para salud? ¿Y qué tenemos para circular, ¿no? Entonces, tú ahí, cuando empiezas a sintetizar y agrupar y hacer más sencilla la organización de conocimiento, acabas viendo más conexiones entre los elementos. Y estás diciendo, joder, pues estos son, mira, metodologías. O sea, yo creo que es como a los niños en la guardería. No sabes, como esto de, llega un momento en el que ya la cabeza no te da. No te da. Y yo creo que en el diseño es muy importante el aglutinar elementos, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía está del Climate Kick, que es no pensar en portafolio de proyectos, no en proyectos aislados. El desarrollar prototipos. Desarrollar prototipos es lo que te contaba, ¿no? El proyecto este de salud, en el que hay una experiencia concreta con usuarios, el proyecto este, o sea, llevar una idea a la praxis y ver qué ha ocurrido y luego retornar los resultados, ¿no? En este caso, a todos los proyectos que tengan que ver con la reducción de emisiones, ¿no? Que se desarrollen en el marco de esa plataforma que se ha formado, ¿no? Entonces, creo que todo lo que sea una aplicación más empírica del conocimiento, que yo creo que Europa a veces nos quedamos en lo no empírico y teorizamos mucho. O sea que los 3 pasitos o las 3 ideas que nos das es hacer un portfolio de oferta, hacer pilotos o experimentos y después ver cómo esas cosas se pueden escalar. Eso es, eso Son es. esos 3. ¿Lo entendí? Sí, eso es, sí, perfectamente, Mariana. Y escalarlo, o sea, pensar en cómo se escala el proyecto. Perfecto. Y decime una cosa, en el futuro, ¿qué tenés ganas que pase o estar haciendo algo de alguna manera diferente? Pues en el futuro, pues eso, por ejemplo, a ver qué podría ocurrir con los paneles solares, si pudiéramos encontrar algún caso en el que aplicarlo a gente que tiene menos, o sea, para aplicarlo para perfiles, energías renovables para perfiles socioeconómicos más bajos, tener todo esto, ¿no?
no sé, luego ir viendo cómo todas estas, lo que dices tú, ¿no? Lo que acabas de sintetizar, ¿no? De las aplicaciones estas de la escalabilidad, ver cómo aprendemos a aplicar la metodología que creamos en casa, ¿no? Entre nosotros, para entendernos entre nosotras, ver cómo aplicarla aún más y operacionalizar de forma más efectiva, ¿no? Porque cuando te manejas en el mundo empírico, es complejo tener muchos proyectos a la vez. Gestionar diferentes proyectos a la vez porque tienes, pues de repente tienes como 2 pilotos sobre reducción de emisiones a través de eficiencia energética, otro piloto o 2 para poner paneles solares, 2 o 3, tienes otro piloto con el tema de la incrementar la capacidad funcional y ver su escalabilidad. Entonces, hay como mucho movimiento. Entonces, no sé, yo buscar fórmulas para seguir manteniendo la perspectiva piloto, ¿no? La perspectiva de tener pilotos para no perder la relación con la realidad y a la vez seguir sistematizando y buscando formas de generar valor para aquellos que valoran más tener información sobre valores de variables de impacto, tener información sobre sistematizaciones, teorizaciones. Muy bien, entendido. Y luego, pues, y luego unirse, buscar más profesionales en el ámbito, ¿no? O sea, relacionarme con más profesionales del ámbito, ¿no? Con tener siempre en mente el hecho de que hay más diseñadoras y más diseñadores y gente que está relacionada con este tipo de proyectos y seguir, ¿no? Generando esas relaciones, ¿no? Creando esas relaciones para compartir conocimiento. Sí, perfecto. Siempre le apostamos al trabajo entre redes. Eso es muy importante, muy importante. Bueno, te agradezco mucho la entrevista. A ti. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Me gustan muchas cosas de las que cuenta Eukene, desde el ser un laboratorio de la casa, como la célula básica de nuestras sociedades, hasta esa idea de tener un portfolio que ir completando y que cada cosa suma y se retroalimenta con el resto, o eso de conectar sistemas y hacerlos operativizables trabajando desde lo concreto. Pero hay una idea que aparece de forma recurrente en la entrevista y que me inquieta. Es esa separación entre lo teórico y lo práctico, como si se tratase de dos mundos distintos. En un momento, Eukene dice que cuando te mueves en lo empírico es difícil estar en varios proyectos a la vez. Entendiendo lo que quiere decir, preferiría pensar en que cuando trabajas con cuidado, en profundidad y de forma situada, es difícil estar en varios proyectos a la vez. Creo que uno de los retos que tenemos por delante es, además de seguir rompiendo con la compartimentación de saberes y trabajar más cada vez desde equipos y con enfoques transdisciplinares a la vez, diluir la falsa dicotomía entre teórico y práctico, entre conocimiento y experiencia, entre investigación pura y aplicada, para aprender a movernos de maneras mucho más transversales o combinadas dependiendo de lo que demande cada proyecto o cada fase de trabajo. Por eso me gustaría pensar que un Living Lab es un espacio especialmente adecuado para avanzar en este sentido. Me gustó la idea de invitar a otros a opinar y poner un comentario sobre las entrevistas. Es una idea de Ricardo. Es una movida ir pidiendo comentarios, pero con algunos que se me ocurre lo quiero hacer. En este caso, justamente Ricardo y Eukene se conocían, por eso lo invité a poner un comentario y escuchar la entrevista antes de publicarla. Siempre buscando hacer de este formato del podcast algo más colaborativo y abierto. Esto que cuenta Eukene de cómo hacer un portfolio de ofertas, elegir pilotos o proyectos y llevar la idea a la praxis, escalarlos, es muy claro y concreto. Me encanta la idea de poder estar del principio hasta el final. El tipo de trabajo que yo hago en el ministerio se queda en la fase de ofertas, donde planteamos, por ejemplo, un plan, pero hacer experimentos, desgraciadamente, no me toca. Sería genial que en el momento de pensar políticas públicas pudiéramos experimentar más. ¿Qué pasa si le damos a todos los estudiantes extranjeros la posibilidad de quedarse después de que terminen sus estudios, todo lo que quieran en Finlandia?
Podemos experimentar, evaluar y luego ver si se pueden implementar, si vale la pena. Pero estas ideas, que en otros ámbitos son moneda corriente, en donde trabajo, son ideas transformadoras que pasan los límites de lo posible. ¿Por qué? Porque para hacer muchísimas cosas se necesita cambiar las leyes. Y cambiar las leyes es un proceso largo y engorroso. Entonces, como nos dice la famosa frase de si vamos a comer un elefante, tenemos que morder un trocito a la vez, a pasos lentos y pequeños. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.